The Pacific Ocean, the fertile volcanic soil, and the waters from the Andes mountain range provide the south of Chile with privileged conditions for obtaining high-quality agricultural products. Since its creation, agrotop companies have actively participated in the Chilean agricultural development and positioned their products worldwide. With a wide presence in the south of the country, a technical team of excellence, and a network of more than 1,000 suppliers committed with innovation, Group Agrotop Companies holds a leadership position in every single line of business in which it participates. The excellence of its raw materials, complemented with its high technology in each of its processing plants and its strict quality protocols, make possible to position their products like oils, lupinas and others among those who want a healthy, delicious and natural diet. Avenatop excels as an example of the category of agrotop holding at a global level. Avenatop is the main oatmeal processor and exporter in Latin America. It takes rolled oatmeal, groat and flour from Chilean oatmeal to the most demanding markets in 20 countries and 4 continents, making the most of the excellent port connectivity of the south of the country and the several free trade agreements and preferential tariffs that Chile has signed with several countries and economic blocs, including Mercosur, the European Union, the United States, China, India and Japan. HACCP, Kosher, Halal and SMETA are some of the certifications that this company has. Besides, its products with traceability from planting are GMO-free. Oleotop, on the other hand, has the merit of being the first in planting and trading canola oil in Chile, becoming a national leader in the sector, with the most modern production plant in the country. Along with Avenatop and Oleotop, there is Granotop, experts in lupinas, wheat and special cereals, and Saprosen, a company that produces and distributes seeds. These 4 branches constitute Agrotop, whose business model, unique in Chile, are supported by a high-level human team and state-of-the-art technology that guarantee its clients the quality, innovation and reliability from its origin, one of the purest corners of the planet. Ya, estimados, siendo las 7:35, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, mi nombre es Max Benval, soy subgerente agrícola de abastecimiento y a nombre de la empresa Agrotop les doy la más cordial de la bienvenida. Gracias por participar de nuevo en un webinar. Agradecer especialmente a quien nos acompaña hoy día, Juan Carlos García, por su tiempo y disposición. Y siempre un agradecimiento a mi equipo agrícola, del cual estoy muy orgulloso, nuestro potente equipo agrícola, por su trabajo que realiza año a año en asesoría y por las cuales pueden compartir las mejores soluciones y estrategias agrícolas para ustedes, nuestros agricultores proveedores. Recordarles que el área agrícola siempre está con un desafío permanente en promover los rendimientos y calidad de los cultivos que están envueltos en nuestro modelo de negocio. Contarles también que esta actividad se enmarca dentro del PDP de Avenatop de la región de los lagos y por lo tanto agradecer a Corfo y Codecer que también participan en esta actividad y gracias a ellos se hacen los PDP. Bueno, y mi presentación, que va a ser un poco de telonero de Juan Carlos García, corresponde a un servicio de utilidad a nuestra comunidad agrícola, y por lo mismo creemos relevante adelantarla para vuestra programación en cosecha. Primero mencionar que Agrotop está realizando los mayores esfuerzos por proponer una red de centros de recepción que esté en línea con vuestros requerimientos. Por lo cual, esta temporada hemos trabajado en ampliar esta red, tanto en número de centros como en su capacidad, pero también considerando una flexibilidad en los horarios de atención. Obviamente todo esto teniendo como objetivo dar rapidez y agilidad a la operación para que sus camiones estén de retorno lo más rápido posible dentro de sus predios. Vamos a comenzar un poquitito con la presentación. ¡Pum! No sé cómo se ve ahí.
¿Estamos bien? Ya, bueno, los centros de acopio de esta temporada se los voy a mostrar a continuación. Los vamos a desglosar un poco por cultivo. Vamos a ver primero los centros de recepción que tenemos en Avena. Les repito que hemos aumentado nuestra cantidad y capacidad de cada uno. Vamos a comenzar de norte a sur. Primero tenemos a Pueblo Seco, Coihue, Copeval Victoria, Agrotop Lautaro, Metrenco, Agrotop Freire y Agrotop Río Bueno. Que este año Agrotop Río Bueno va a estar exclusivamente recibiendo avena. Comencemos por Pueblo Seco, está ubicado en la región de Ñuble, comuna de San Ignacio. Pensamos comenzar nuestra operación el día 28 de diciembre. Los horarios que vamos a tener son de lunes a viernes de 8 a 13 horas y en la tarde de 14 a 24 horas. También vamos a movilizar los sábados de 8 a 20 horas. Lo importante es que tenemos una capacidad de recepción diaria de 650 a 700 toneladas. Coihue, este es un nuevo centro que tenemos este año, en la región de Biobío, comuna de Negrete. El 21 de diciembre esperamos estar operativos. Vamos a trabajar de lunes a sábado de 8 a 13 horas y de 14 a 24 horas, y tenemos una capacidad aproximada en avena de 600 toneladas. Aquí simultáneamente también podemos estar recibiendo RAPS, como se los voy a contar más adelante. Copeval Victoria, también vamos a estar operativos este año. Está en Malleco Victoria, el 28 de diciembre también esperamos estar funcionando ya, en la mañana de 8 a 13 horas, la tarde de 14 a 20 horas, sábado de 8 a 16 horas. Si hay un aumento de flujo y requiere que nosotros podamos ampliar los horarios, también es algo que vamos a estudiar. Tiene una capacidad de recepción de 600 toneladas diarias. Agrotop Lautaro, esto ustedes ya lo conocen, ya lleva 5 años operando con nosotros. Está en la provincia de Cautín, debiese decir ahí, no Malleco, comuna de Lautaro. 11 de enero tenemos programada su apertura, el horario de trabajo es 24 horas por todos los días, y la capacidad máxima que tenemos de recepción son de 700 toneladas. Metrenco, también es una bodega que lleva trabajando con nosotros unos 8 o 10 años. En Cautín, comuna Padre de las Casas, bien cercano a nuestras oficinas que tenemos acá en Temuco, de lunes a sábado de 8 a 13 horas, en la tarde de 14 a 23 horas, 600 toneladas diarias podemos tener todos los días. No finalmente, pero nuestro centro de recepción principal, que está ubicado en Agrotop Freire, muchos de todos ustedes agricultores que quizás han ido alguna vez de gira para allá, tenemos una capacidad de recepción bastante holgada, 1.800 toneladas diarias. El 28 de diciembre ya vamos a estar operando en horario 24 horas, 24/7, todos los días. En Río Bueno, exclusivo para avena este año, está la región de los lagos, la comuna de Río Bueno, la apertura Río Bueno, yo diría La Unión, están al ladito. 11 de enero vamos a estar funcionando, horario 24 horas todos los días también, y tenemos una capacidad de aproximadamente 1.300 toneladas diarias. Eso es con respecto a la avena. En RAPS, veamos lo que tenemos para Oleotop. Partimos con Rucapequén en el norte, Coihue, donde ahí vamos a recibir avena también, pero son pagos distintos. Copeval Victoria, Copeval Lautaro, Agrotop Freire y finalmente Alisur. En Rucapequén, que está en Ñuble, Chillán Viejo, vamos a trabajar de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas, en la tarde de 14 a 18 horas, y los sábados también de 8:30, pero solamente hasta la 1. Tenemos una capacidad aproximada de 390, pero llevamos unos 7, 8 años operando allá, y hemos podido bajar hasta 500 toneladas, veremos cómo andamos este año, yo sé que un promedio de 390 toneladas diarias. Coihue, una planta relativamente nueva, en la región de Biobío, Negrete, acuérdense que vamos a recibir avena también, pero tiene una capacidad de recepción un poco más elevada a la avena, de 750 toneladas diarias, y los horarios son los mismos que para la avena, de 8 a 13 horas y 14 a 24 horas, de lunes a sábado.
Copeval Victoria, también tenemos este año. Vamos a recibir RAPS ahí. Ustedes saben dónde conoce, está al frente de las dependencias que tenemos nosotros en Lautaro también. 28 de diciembre, de la mañana de 8 a 13 horas, 14 a 20 horas, tiene una capacidad aproximadamente de 600 toneladas diarias. Copeval Lautaro. El 4 de enero esperamos estar operativo, horario 24 horas, todos los días, 24/7 vamos a estar ahí, y tiene una capacidad bastante holgada de recepción, cercana a las 1.400 toneladas diarias. Agrotop Freire, 28 de diciembre, también listo y operativo, y vamos a trabajar 24/7. Capacidad máxima o aproximada, porque se puede apretar un poquitito más, 1.600 toneladas. Alisur, exclusivamente RAPS, vamos a recibir ahí entre 6.000, a ver, vamos a partir por ahí por el 15 de enero, según tenemos el histórico de inicio de cosecha allá, 24 horas todos los días, tenemos una capacidad de 960 toneladas de recepción máxima todos los días. Granotop, digo Granotop porque también vamos a recibir lupino, y esto lo vamos a recibir en las dependencias nuestras de Lautaro. El 11 de enero ya vamos a estar operativos, tenemos un horario continuo, 24 horas todos los días, y esperamos recibir 13 camiones diarios, aproximadamente 500 toneladas. No olvidar, por favor, coordinar con todos sus asesores, con los asesores que les corresponde cada uno de ustedes, los despachos diarios, para a fin de realizar un programa de flujos diarios para poder prestar un mejor servicio y más ágil. Así, saber esto para nosotros es súper importante. Así que a no extrañar que cada uno de nuestros asesores esté consultando día a día cuántos camiones son los que nos pueden despachar diariamente, indistintamente de qué cultivo se trate. Algunas consideraciones en el despacho. Entregas deben ser con guías de despacho electrónica. Guías manuales se pueden utilizar si están previamente autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Y esto solo se da en casos especiales. Y comunicado, y por favor, que nos comuniquen antes a Agrotop para poder revisarlo. Cada guía debe mencionar la última carga del camión. Vale decir, si usted estuvo con el camión o el transporte transportando trigo antes, por favor indicar el último cultivo que transportó este camión era trigo. Para nosotros es súper importante. También la inspección visual. Por favor, vean que todos sus camiones que van a trasladar el grano estén limpios y aptos para ser cargados. La guía de despacho debe indicar la variedad del cultivo. Si nos van a entregar RAPS, por favor, decir esta variedad Imminent, esta variedad Fénix, esta variedad Veritas, por favor, para nosotros muy importante para ir viendo las características de cada una de las variedades. Es una base importante de análisis para nosotros. No olvidar eso, insisto. Para proceder con la liquidación, favor en poner en la última guía, última entrega. Si ustedes ponen última entrega, terminaron su ciclo de despacho, nosotros inmediatamente activamos el protocolo de liquidación. Si no lo ponen, nosotros no vamos a activar el protocolo de liquidación porque vamos a estar esperando quizás que llegue algún excedente. Para la solicitud de la liquidación, por favor, comunicarse. Y ustedes conocen a la señorita Constanza Rodríguez, el número indicado que está acá. Nosotros esta información se las vamos a enviar a través de una circular de cosecha que normalmente les llega todos los años. Pero al final, muy pocos de ustedes la pueden leer porque nos están consultando a cada rato. Obviamente que vamos a responder todas esas consultas, pero es importante que esto ya lo vayan anotando. Y esto que nos ha pasado y ha sido recurrente en los últimos años. Por favor, en Agrotop nosotros no recibimos camiones de transporte de ganado. Generalmente vienen sucios y por normativa no podemos hacerlo. Continuando ahora con nosotros va a estar Juan Carlos García y solamente esta reflexión sobre los tips que nos va a dar el colega Juan Carlos. Una buena cosecha siempre asegura un buen rendimiento.
Atención a los tips de cosecha que nos puede decir Juan Carlos. Importante cosechar muchas partes del rendimiento, al final se pierde por una cosecha mal realizada. Así que mucha atención en eso. Eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer de que me hayan invitado a esta charla como presentador. Para la gente que no me conoce, yo creo que gran parte ha escuchado mi nombre. Yo trabajo en la Universidad de la Frontera ya hace 30 años y ¿cierto? Mi expertise ha sido trabajar fundamentalmente en cultivos tradicionales, lo que son trigo, avena, raps, triticales, y ahora estoy trabajando con otras especies, lupino, arveja, etc. Un poco, ¿cierto? La idea de esta presentación es mostrar, ¿cierto? Un poco los tips de cosecha y la importancia que pueden tener, sobre todo, ¿cierto? A un mes aproximadamente de iniciarse las cosechas. Yo creo que en algunas situaciones, en algunos casos, en la octava región pueden ser menos días, ¿no? Así que la idea un poco es hacer una presentación en tip de cosecha enfocado a lo que es raps y avena. Y ahí les muestro, ¿cierto? Unas fotos donde aparece una cosecha de avena en la zona de los rojos arcillosos de Imperial, a mano izquierda, ¿cierto? Un raps en una zona precordillera, ¿cierto? Y abajo fotos donde yo trabajo en la estación experimental Maquegua. ¿Cierto? Mi tema fundamentalmente, yo también hago clases en la Universidad de la Frontera, y soy asesor y también algo me dedico a la agricultura. Así que tengo un poco de experiencia en ese tema. Bueno, un poco, ¿cierto? Para hablar de lo que es los rendimientos, ¿cierto? Que uno puede obtener a nivel de la cosecha, es importante siempre a veces conocer lo que es el concepto de lo que son los componentes de rendimiento, ¿ya? Y los componentes de cierto rendimiento están muy ligados fundamentalmente a lo que es la genética, ¿cierto? El clima, el manejo del cultivo, ¿cierto? Y una tasa de parasitismo que no deja de ser importante. ¿Y por qué les muestro esto? Porque dentro de las plantas que se cultivan en el mundo, el RAP es una de las más plásticas en punto de vista de que uno puede, con baja densidad de plantas, 5 a 10, o con 50 plantas por metro cuadrado, podemos llegar a los máximos potenciales, ¿ya? Yo tengo la experiencia años atrás de trabajar en la zona de Coyipulli, en el campo del fondo de la selva, años atrás en ensayo, y siembras comerciales con 5 o 8 plantas se llegaban al máximo rendimiento cuando habían condiciones extremas, sobre todo de helada. Por eso el rendimiento que uno, ¿cierto?, obtiene por metro cuadrado por superficie es importante, ¿cierto?, a través de los componentes de rendimiento. Y uno de los componentes de rendimiento, ¿cierto?, fundamental muchas veces es el peso de semilla, ¿ya? Y el número de semillas. El número de semillas normalmente se puede llegar de varias formas. De una planta de RAP que puede generar 20.000, 10.000 semillas por planta, ¿ya? Incluso puede ser más, si depende de la cantidad de plantas que tengamos por superficie, ¿ya? Otro concepto parámetro que uno siempre considera son los rendimientos, el peso de semilla, el número de semillas y el número de granos por silicua, ¿ya? O el número de silicuas por metro cuadrado. Por eso hay varias formas, ¿cierto?, de medir ese rendimiento, pero lo importante, los componentes de rendimiento siempre estaba por el número de plantas, ¿cierto?, el número de silicua, el número de granos por silicua y el peso de grano. El peso de grano es el que menos afecta dentro de los componentes, ¿eh? Es más estable, y porque también la planta RAP tiene muchas floraciones, y el peso de grano también es muy variable dentro de la planta, ¿cierto? Los pesos mayores de grano normalmente están en la parte del tercio medio, después los basales, ¿cierto? Y por los pesos de grano en la parte superior son los menores. Fundamentalmente porque son los últimos, ¿cierto?, en que la planta florece, forman los granos, y normalmente cuando ya se falta humedad, como lo que está pasando este año. Yo me refiero a esto porque los componentes de rendimiento en RAPS son importantes, pero yo me atrevo a decir que el RAPS como planta es, para mí, de punto de vista, la que más estable dentro de los rendimientos que uno obtiene a nivel de los cultivos de la región. ¿Por qué? Usted sabe que la planta de RAPS en esta región empiezan las floraciones, o la octava o la 10ª región, a partir del 20 de septiembre, fin de septiembre, inicio de octubre, ¿eh? Y normalmente tiene un periodo de floración que llega
45, 50, 60, hasta los 70 días. Normalmente es un periodo de floración de 45 a 60 días. Y por eso normalmente es una planta que menos se estresa por los estrés hídricos, ¿ya? Diferencia de lo que es la avena, que es un cultivo que requiere mucho más agua para formar un kilo de materia seca. Dentro de los cereales de grano pequeño, después el arroz es la que más agua requiere. Por ende, el rapto encima, como tiene una raíz de tipo pivotante, una raíz profundizadora, al final, por el periodo de floración que tiene, normalmente es la planta que igual responde a humedades o a riego, pero en menor escala, como lo puede hacer la avena en el caso del trigo. Bueno, aquí se traen algunos puntos, como el caso del número de semillas por metro cuadrado. Normalmente el número de semillas por metro cuadrado es el componente normalmente más influyente en el rendimiento, ¿cierto? Y normalmente cuando uno aspira a rendimientos altos, de 40 o 50 quintales metros por hectárea, que hoy día, ¿cierto?, lo sacan algunos agricultores. Hoy día el rango de rendimiento a nivel de agricultores está entre los 35 y pueden haber casos en algunas zonas que se llega a 60 quintales métricos. Y señalar, ¿cierto?, que hoy día en investigación, el cultivo del raps, o el rap como especie, es la que más avanzado en la parte genética, ¿eh?, desde el punto de vista de los rendimientos. Nosotros me acuerdo que creían que el año 86, 88, 90, a nivel de esa investigación se llegaban a 28, 30 quintales, 32 quintales. Hoy día en esa investigación acá en la zona se pueden llegar a 60, 70 y 80 quintales, ¿ya? Quiere decir que en alrededor de 35 años hemos aumentado más o menos alrededor de por lo menos 2,5 veces el potencial que tenemos a nivel de especie. En caso del trigo no es así, ¿cierto? El trigo hace 30 años atrás, a nivel de investigación, se sacaban 100 quintales, hoy día se pueden llegar a 150 quintales como potencial de esa investigación, pero la tasa de crecimiento, ¿cierto?, la tasa de aumento de rendimiento ha sido menor, ¿ya? Y en caso del rapto, yo creo que se pueden dar condiciones aún mejores desde el punto de vista de rendimiento. Nuestra zona, sobre todo desde la octava hasta la 10ª región, sobre todo los de la 10ª región, tienen el potencial más grande que hay a nivel mundial. Es el país que tenemos los mayores potenciales de rendimiento, tanto en raps, avena, trigo y otras especies, arveja, puede ser el caso de lino, ¿no? Bueno, es importante cuando uno obtiene o quiere obtener altos rendimientos, ¿cierto?, tiene que por lo menos considerar mínimo 80.000 semillas por metro cuadrado, incluso estamos hablando de que se puede llegar a 100.000 semillas por metro cuadrado. Y eso, ¿cierto?, tiene un peso aproximadamente entre 40, 4 gramos o 4,5 gramos los 1.000 gramos, se pueden llegar, ¿cierto?, a esos rendimientos que señalamos ahí. Y cuando uno obtiene semillas por metro cuadrado inferior a 40.000, probablemente estamos hablando de rendimientos que van a fluctuar entre los 15 y 20 quintales. En caso de la silicua, la planta expresa su potencial si el número de silicua normalmente es mayor a 6.500, 8.500. Yo, ¿cierto?, hablo que puede llegar, ¿cierto?, a 10.000 silicuas por metro cuadrado, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, se puede lograr, depende, ¿cierto?, un poco la variedad, la época de siembra, las condiciones climáticas, pero uno, ¿cierto?, puede llegar a ese nivel de rendimiento de silicuas por metro cuadrado, ¿ya? El caso del número de flores es un tema que no es tan relevante, porque en caso, ¿cierto?, hay mucha floración, ¿cierto?, hay muchas flores que se pierden. Hoy día se puede perder más de un 30, un 40%, 50% de las flores. Les pongo el caso de otra especie, el haba. El haba se puede llegar a perder un 90% de las flores, ¿ya? Por eso, en el caso del rap, ¿cierto?, si uno ve que hay pérdida de flores por diversos motivos, al final no es tan relevante, ¿cierto?, como puede ser en otras especies. Y una cosa que es fundamental también, pero que no es el más importante entre los componentes de rendimiento, es el caso del peso de 1.000 granos, ¿ya? Ustedes saben que el peso de 1.000 granos, en el caso del RAP, puede fluctuar entre 2 miligramos hasta 8 miligramos el peso de un grano, o ¿cierto?, 2 gramos a 8 gramos los 1.000 granos. Y eso significa que va a depender, ¿cierto?, de qué tipo corresponde, ¿cierto? Si hay variedad de primavera, normalmente los pesos son inferiores, y las variedades de invierno tienen un peso muy superior, ¿ya? Y normalmente, como se señala acá, cuando el peso de grano es muy alto, ¿cierto?, se caracteriza normalmente por un nivel relativamente bajo de semillas por metro cuadrado. Y al revés, ¿cierto?, si tenemos un alto peso de 1.000 granos, está referido que normalmente hay menos semillas por metro cuadrado. Acá hay un esquema, en caso de RAPS, yo les voy a señalar, gran parte de esta presentación está sacado en bases, cosas teóricas, porque en Chile, yo me atrevo a decir que hoy día, en los últimos 20 o 30 años, nadie ha hecho investigación en todo lo que es el periodo desde cosecha hasta post cosecha. Yo creo que
hay que brindarle, ¿cierto?, un gran apoyo a lo que está haciendo Oleotop, y sobre todo, ¿cierto?, a colegas, y sobre todo a José Moat, que realmente ha hecho una labor realmente increíble desde el punto de vista de hacer investigación en varios aspectos, ¿cierto? Un aspecto de varietal, un aspecto de manejo de enfermedades, un aspecto y hoy día está empezando a trabajar lo que es la parte también de cosecha y post cosecha. Aquí hay una foto muy bonita de una máquina ¿cierto?, europea, donde aparece que más o menos uno tiene alrededor de 25 toneladas de plantas de RAP, ¿cierto?, o materia verde, ¿cierto?, que uno tiene que ver cuánto eso va a ingresar a la máquina automotriz. Normalmente lo que entra es aproximadamente, teórico, ¿cierto?, 15 toneladas de grano, y normalmente con alrededor de 30-40%, que significa, ¿cierto?, lo que es el tallo, y considerar también lo que significa el caso del tallo y fundamentalmente lo que queda del resto del residuo. Al final, para un rendimiento de 5 toneladas de grano, con aproximadamente un 10% de humedad, ustedes saben que los porcentajes de humedad están siempre entre un 7 y un 12%, pueden ser menores, y normalmente, si consideramos un 10%, normalmente lo que queda, ¿cierto?, son 10 toneladas aproximadamente de paja y vainas, que es con alrededor de un 50% o 40% de humedad, y también más o menos alrededor de 10 toneladas de rastrojo, con un poquito más de humedad que corresponde a la cosecha, alrededor de un 50 o 60%. Otra cosa importante considerar es cierto de que hoy día los nuevos híbridos de RAPs tienen una característica muy especial. Antiguamente, si nos remontamos hace 30 o 35 años atrás, los RAPs en general, el gran problema que tenía, ¿cierto?, de la cosecha era lo que significaba ¿cierto?, que era la dehiscencia que presentaban los cultivares o las variedades, porque realmente eran variedades que tenían muchos problemas. El mejoramiento genético ha hecho que, como se ve acá en el esquema, se ve, ¿cierto?, que hay un mejoramiento genético a través de esto. Hay una palabra que es compleja, REP, se llama, donde está asociado a lo que es la característica que le da más resistencia a lo que es el desgrane. Y eso es importante, porque hoy día, ¿cierto?, ustedes ven que existen materiales muy diferentes en RAPs. Acá se les muestro un esquema de dos variedades. La de la izquierda, ¿cierto?, una variedad que no es resistente a la dehiscencia, donde se ven ciertos desgranes. En cambio, a la derecha se ve una planta completamente con las vainas, con las silicuas formadas, y donde se ve muy poco desgrane. Esto, ¿cierto?, de la dehiscencia es hasta cierto punto, ¿cierto? Si nosotros tenemos condiciones muy adversas, probablemente pueden haber problemas. Entonces, ahí después lo voy a mostrar una foto donde hay, no sé, un viento puelche a la cosecha en el mes de enero, febrero, probablemente algunas variedades resisten un poco más, pero siempre van a haber un cierto porcentaje de grano, ¿ya? Y acá solamente mostrarle un esquema, ¿cierto?, lo que se hace hoy día, ¿cierto?, el mejoramiento genético, se busca, ¿cierto?, variedades que no tengan, ¿cierto?, esta dehiscencia en forma natural, que la tienen normalmente las silicuas o las vainas, las leguminosas. Ustedes conocen mucho el caso de la arveja o el caso del lupino, que normalmente al momento de la cosecha, ¿cierto?, se presenta una dehiscencia de tipo natural. ¿Cierto? Lo que se busca, ¿cierto?, hoy en día es esto, ¿cierto?, una silicua que presente un grado mucho mayor de resistencia a lo que significa lo que es la dehiscencia, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, está marcado por genes que hoy día los estudian mucho las empresas que se dedican a producir híbridos de RAP, ¿ya? Y acá a continuación les muestro un esquema de lo que se ha visto, de lo que ha dicho bastante José y lo que nosotros hemos visto en terreno. Estuvimos haciendo ahí unos análisis respecto a las variedades, ¿cierto? Y del punto de vista varietal, normalmente lo que se ha visto en estas últimas temporadas, que hay variedades que tienen más tolerancia o tienen, ¿cierto?, resisten más el desgrane. Con el caso de Imminent, que ya están francas retiradas, y Magius, que se siembra bastante, Implement, que se siembra bastante. Y son las variedades que hoy día han presentado mejor comportamiento al momento de la cosecha, donde hay un periodo o, ¿cierto?, una resistencia mayor al desgrane. Casos opuestos, ¿cierto?, pueden suceder como estas tres variedades. Yo les pongo el ejemplo, yo asesoro a algunos agricultores en la zona de Perquenco y en otra zona, y el NISA, nosotros lo colocamos el año antepasado y tuvimos que dejarlo a la temporada que lo introdujimos en los predios por efecto, ¿cierto?, de lo que es que realmente presentaba una fuerte dehiscencia, ¿ya? Lic es una variedad de tipo primaveral que también presenta un cierto problema, y Jayola es una variedad que te presenta una fuerte dehiscencia, ¿ya? Acá se ven una foto
del caso de Jayola, donde una foto se ven ciertas silicuas ya abiertas, y si uno se tomaba una foto al interior de la planta, se encontraba con muchas silicuas abiertas y también el desgrane, ¿ya? A la mano izquierda, aquí arriba, hay una técnica, ¿cierto?, que está usando José Moat al respecto, donde se introducen una cierta cantidad de, en este caso, polquitas o polcas, ¿cierto?, que usábamos cuando éramos jóvenes, los más antiguos, y se colocaban, ¿cierto?, las distintas variedades, se colocaban, ¿cierto?, una cierta cantidad de polca en este caso, ¿cierto?, y se agitaban por una cierta cantidad de momentos, ¿cierto?, y después se retiraba la paja, ¿cierto?, y se veía más o menos, y había una correlación bastante alta. Y este método no es que lo haya inventado don José Moat, ¿cierto?, esto viene de otras partes del mundo, donde, ¿cierto?, se comparan con un método muy parecido con distintos tipos de bolitas, donde mostraban, ¿cierto?, en este caso la variedad, en este caso Dick-Strom, donde presentaba una mejor tolerancia, ¿cierto?, al desgrane comparado con la variedad que en alemán es bastante difícil, ¿cierto?, que es un híbrido difícil de pronunciar. Acá hay una foto muy bonita, ¿cierto? Esto corresponde a la cosecha del año 2019, en la zona precordillera, en la zona de Lautaro Curacautín o Victoria Curacautín, donde el Poelche jugó una mala pasada, porque normalmente esa zona cada cierto tiempo, cada ciertos años, o todos los años, ¿cierto?, pero en distintos periodos de la temporada hay Poelches, ¿cierto?, que es un viento predominante que viene del lado argentino, donde realmente tiene una fuerza tremendamente grande, donde se producen desgranes en muchas especies, tanto fundamentalmente en raps y después en lo que es el caso de avena, ¿ya? Y aquí se puede ver, ¿cierto?, cuando hay hasta árboles caídos. En esa temporada raps, esta no es la mejor foto porque hubo desgranes mucho más altos, los desgranes, ¿cierto?, llegaron a pérdidas de rendimiento entre 20 y 25 quintales. Hay gente que te aspiraba a sacar 40 o 45 quintales metros por hectárea, llegó a rendimientos aproximadamente de 15 o 20 quintales, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, claro, un híbrido que sea más, tenga una licencia mucho menor, puede tolerar una cierta ventarrón, pero no va a ser la solución en este caso. Pero lo bueno que tienen estos híbridos es que hoy día, nosotros lo vemos siempre en el periodo en la universidad cuando hacemos los ensayos, dejamos los ensayos normalmente hasta marzo o abril, cuando ya parten las primeras lluvias y normalmente resisten bien, porque antiguamente los raps, ¿no es cierto?, venía una lluvia y normalmente después con el periodo de sol se abrían las silicuas en forma instantánea, ¿ya? Hoy día no sucede con eso. No quiero decir con eso que el periodo cosecho hay que atrasarlo. Yo creo que uno tiene que tener paciencia en la cosecha del raps, sobre todo en las zonas más complejas. Lo que sí, eso hay que apurar un poco el momento y hacerlo en un periodo mucho más corto. Bueno, acá se ve una diapositiva en donde se ve el rendimiento. Yo lo que señalábamos anteriormente, el rendimiento normalmente se produce, ¿cierto?, en tres partes de la planta, pero el rendimiento mayor se produce en el segundo tercio, donde normalmente se encuentran el mayor número, disculpen acá, la palabra es silicua, normalmente la traducción que hace el traductor le pone vainas, esto está sacado textualmente de un texto, y uno, ¿cierto?, ve normalmente que los pesos del migrano, ¿cierto?, son variables dentro de la planta, ¿ya? Y los mayores pesos se encuentran en el tercio medio, ¿ya?, con valores entre 5 a 5 miligramos por grano, y los menores se encuentran en la parte superior, y normalmente aquí, ¿cierto?, se define el número, ¿cierto?, normalmente de silicuas, y normalmente el rendimiento en porcentaje, que normalmente la primera parte y la segunda representan el 80% del rendimiento total, ¿ya? Normalmente unos tips, ¿cierto?, los tips para cosecha en el caso de RAPS, hay que tomarlo, ¿cierto?, desde el punto de vista del mejoramiento genético, ¿cierto?, como hablábamos anteriormente, de la tolerancia o la resistencia al desgrane, ¿ya? Eso es una cosa muy importante que hay que seguir chequeando y estudiando, ¿ya? Normalmente plantas con mayor vigor, generalmente silicuas basales, tardan más que se deshidraten, ¿ya? Normalmente por eso también hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno revisa una planta de RAPS, tiene distinta maduración en la planta, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con el caso del trigo, que es una espiga, donde no hay, ¿cierto?, diferencias mayores en la espiga o la espiguilla, ¿cierto?, a diferencia de lo que es el caso del RAPS.
al comienzo, ¿cierto? Hay cosas que a veces cuestan hacerlo. Yo me atrevo a decir que uno a veces como agrónomo, o a veces como asesor, o a veces como agricultor, pocas veces, ¿cierto?, hacen o chequean lo que significa el uso de la máquina que les llega al predio. Salvo las personas que tienen máquinas propias, normalmente lo hacen. Normalmente cuando uno depende de maquinaria externa, que normalmente en esa cosecha, en ese periodo de cosecha están todos querer o trillar, ¿cierto? Estamos hablando de a partir del 10 de enero, 15 de enero, normalmente hasta fines de febrero, perdón, hasta fines de enero o principio de febrero, siempre la gente normalmente anda consiguiendo máquinas y muchas veces cualquier tipo de máquina, ¿ya? Algunos tips que se pueden hacer, ¿cierto? Es que cuando uno parte con la trilla, normalmente, ¿cierto? Probar, ¿cierto? Dentro del potrero, desconectar el picador de rastrojo con el objetivo de evaluar cómo va a ser la cosecha, ¿ya? Y una cosa importante que a veces uno no la toma en consideración es el caso, ¿cierto?, de uno que llama el perfil de corte. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Pasó ¿Sí? un problemita? Súper bien todo. Ah, ya. Ya. El perfil de corte, donde aquí a continuación se muestra el disculpan, pero hay un problema en el computador. Ahí se muestra un perfil de corte donde uno ve la parte cosechada y la parte sin cosechar, donde uno puede ir revisando cómo está la madurez de la silicua en este caso. También es importante, ¿cierto?, ver cuántas las cantidades de estos silicuas están en estado huelán, ¿cierto? ¿Qué es lo que es estado huelán? Entonces uno, ¿cierto?, habla del estado huelán es cuando son plantas que están en madurez fisiológica, que la planta, ¿cierto?, puede servir como semilla en cualquier especie, o tiene, ¿cierto?, ya está tomando un color amarillento, verdoso amarillento, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, ver cómo está la parte trasera, la parte máquina, ¿cierto?, la trilladora, cómo es la cantidad de granos que se está que están cayendo, ¿ya? Verificar la cantidad de impureza en la tolva de la máquina. ¿Cierto? Uno se sube normalmente y, ¿cierto?, y revisa, ¿cierto? Siempre, normalmente, en algunos sectores o la parte de la tolva se ve cómo está, cuántas silicuas hay presentes, o sobre todo otras especies, como el caso del rábano, cuando eso ya es más complejo. Aquí hay un estudio del CEPIOM, que es bien interesante. El CEPIOM ha hecho unos trabajos realmente interesantes en el caso del RAPS, una empresa francesa que tiene largos años de investigación, donde puede mostrar en este caso, van a disculpar, pero estoy con problemas se puede mostrar acá, ¿cierto?, de donde no se puede ver el caso de vainas verdes por plantas sin trillar. Un ejemplo, ¿cierto? Si uno ve que hay más o menos 5 silicuas verdes por planta sin trillar y uno considera que hay 30, 40, 50 plantas por metro cuadrado, quiere decir que si consideramos 40 plantas tendríamos 200 silicuas verdes, probablemente que puede traducirse en una pérdida aproximadamente de un 3,3%, que no deja de ser. Y eso más o menos en quintales sería el orden de 1,4. Si nos vamos al extremo, ¿cierto? Si yo tengo 20 silicuas verdes por planta, 20 multiplicado, ¿cierto?, por 40 serían alrededor de 800 silicuas por metro cuadrado, las pérdidas pueden llegar hasta casi un 12% y las pérdidas pueden llegar hasta 5 o 6 quintales métricos por hectárea. Otra cosa que es importante en caso que uno nunca lo considera, ¿cierto?, son la regulación de las máquinas cosechadoras, ¿ya? Normalmente es interesante ver cómo está la altura de la barra de corte, donde normalmente debe ser cuando se inicia la formación de la silicua, ¿ya? Ahí hay gente que le gusta trillar o que le trille mucho más abajo para hacer mucho más fácil después la incorporación, pero normalmente, ¿cierto?, se hacen donde se forma la silicua, normalmente a 30, 40, 50 centímetros de altura. Normalmente esto es revisar dentro de la parte del cóncavo, ¿cierto?, que esté abierto, y las reducciones del cilindro que estén bajas hasta que no parta grano. Ya es importante porque eso, la partición del grano implica o va como impureza dentro después de cuando se hacen los análisis, ¿ya?
el molinete siempre más atrás de la barra de corte y lo más lento posible. ¿Ya? Estamos hablando, ¿cierto?, que en general con una máquina convencional no vamos a lograr toda esta buena cosecha. ¿Ya? Por eso hoy día las máquinas que traen, ¿cierto?, la barra, o perdón, la mesa rapera realmente es muy importante. Bueno, y el grado de pérdida ideal, ¿cierto?, de 10 a 15 granos en una superficie de hoja de oficio. Esas cosas nadie las hace, pero yo creo que ya nosotros hemos conversado bastante con José y con otra gente que hay que empezar a hacerlo. ¿Ya? Aquí hay una cosa muy importante que la gente a veces se preocupa, sobre todo cuando tiene que comenzar la trilla. Normalmente uno se trata de empezar con alrededor de entre un 10 o un 12% de humedad, en el caso del grano. ¿Ya? Y acá hay un estudio también, en este caso europeo, donde se señala que más o menos, cuando uno parte demasiado temprano la cosecha, que corresponde más o menos a la escala de la BBSH al 81, que corresponde cuando más o menos hay todavía un 10% de silicuas que están inmaduras, y donde normalmente casi el 90% de los granos están maduros. Pero con ese 10% de silicuas, las pérdidas de cosecha pueden ser importantes. ¿Ya? Caso contrario, cuando nosotros nos atrasamos o es demasiado tarde la cosecha, normalmente las pérdidas también pueden ser importantes, que pueden llegar hasta un 15%, y normalmente puede ser también una pérdida demasiado grande. El óptimo, ¿cierto?, que hablan normalmente los europeos es alrededor de más o menos de la escala alrededor de 89 o 90, ¿cierto?, que corresponde ya cuando gran parte o casi todas las silicuas están maduras y solamente un porcentaje de los granos están, ¿cierto?, un color marrón a un color negro. Y eso más o menos corresponde, como le digo, a ese estado de desarrollo de la escala que se utiliza normalmente en RAPS, y normalmente las pérdidas en ese porcentaje corresponden más o menos, se habla de un 5%. Si estamos hablando de un rendimiento de 40 quintales, podrían ser aproximadamente 2 quintales métricos por hectárea. Acá está una foto bastante bonita, donde se ve, también se extraída de una página europea, donde se ve un mal momento de trilla, donde se ven todavía muchas silicuas en estado, ¿cierto?, en estado de color verde amarillento, y en porcentaje que no deja de ser importante. ¿Ya? Y eso se va a traducir, como les señalé anteriormente, en una pérdida en lo que es la parte de cosecha. Es importante en estudios que se han hecho, ¿cierto?, en casos de otra fuente europea, también de Terranova, una empresa que se dedica mucho a lo que es la parte de investigación en casos RAPS, donde hizo un estudio durante 6 años que significaba con máquinas que tenían distintos tipos de barras de corte o extensión de la mesa. ¿Ya? Y el corte clásico, con lo típico, ¿cierto?, que tendríamos con las máquinas tradicionales nuestras, las pérdidas que se señalan en Francia podrían ser más o menos entre 2 quintales y alrededor de 4 quintales. Más o menos una media de aproximadamente 2 quintales a 2 quintales y medio. En caso, ¿cierto?, con una buena máquina o con una mesa de cosecha, los valores pueden ser cercanos alrededor del 1%. Entonces, si uno ve como un resumen las pérdidas, normalmente si uno toma en consideración los granos perdidos en 1 metro cuadrado, más o menos eso significa en términos de la cosecha alrededor de 24 kilos por hectárea. Más o menos, acuérdense que son todos cálculos teóricos, esto depende de muchos factores. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a un extremo, ¿cierto?, si tenemos una pérdida de granos de 30.000 por metro cuadrado, estamos hablando de una pérdida aproximadamente alrededor de 14 quintales métricos por hectárea. ¿Ya? Eso no va a suceder casi nunca, se sabe, como les señalé anteriormente, en el caso de un puelche o de otros accidentes climáticos que podría llegar a suceder eso. Pero es importante considerar las pérdidas que tengamos. ¿Por qué? Porque al final, acuérdense, hoy día se están estrechando las rotaciones de RAPS. Hay mucha gente que en algunas zonas, sobre todo en rojos arcillosos, suelos de transición, están haciendo rotaciones año por medio, trigo RAPS, ¿no? Porque se están dando cuenta que el caso de la avena hoy en día presenta serios problemas de rendimiento y de calidad, y por ende, ¿cierto?, han hecho esa rotación. Y en algunos casos también están metiendo el lupino, pero gran parte, ¿cierto?, hay gente que tiene rotaciones muy estrechas. Y eso se traduce que al final estamos repitiendo RAPS en forma muy reiterada, vamos a aumentar las enfermedades, o sea, aumentar el problema de foma y esclerotina, y al final, por ende, ese agricultor va a tener rendimientos que no son los esperados, en el caso de hoy día,
alimentos que uno ¿cierto? Aspira sobre 40 quintales métricos. Yo creo que hoy día cualquier agricultor debe aspirar entonces, sacar rendimientos entre 40 y 55 quintales, depende de la zona agroclimática, ¿cierto? Y eso se puede lograr. Pero es importante también ¿cierto? La cantidad que vamos a perder, porque se va a traducir en plantas que van a quedar en el campo, y después nuevamente que probablemente van a estar por lo menos 1, 2 o 5 años que van a estar en latencia, ¿ya? Acuérdense que las brásicas en general, caso del rábano, caso de las brásicas, pueden mantenerse en una latencia de cierta cantidad de tiempo, y hay especies que pueden durar más de 10 años. Entonces, por eso es importante tener una buena rotación, y ojalá que las rotaciones sean al menos 3 años, 4 años, idealmente 5 años, que es difícil de lograrlo, ¿ya? Y acá esto como un cuadro resumen de las pérdidas. Se puede ver acá aproximadamente el número de semillas por kilo. Un kilo de raps, para que ustedes saquen la cuenta, aproximadamente tiene más o menos entre 200, aquí aparecen 250.000 semillas por kilo, pero son aproximadamente más o menos 200.000 a 350.000 o incluso hasta 400.000 semillas por kilo. Va a depender del híbrido, va a depender de si una variedad primaveral, una variedad de tipo invernal. Nuevamente los pesos granos, aquí se hablan de 2,9 hasta 4, pero si yo tengo 200.000 semillas por kilo, voy a tener un peso de 1.000 gramos de 5 miligramos aproximadamente, ¿ya? Entonces, si uno se va en este caso y tomamos no sé, usamos un papel, un cuadrante de 10 por 10 para ver las pérdidas, y normalmente 10 por 10 son 100 centímetros cuadrados. En un metro cuadrado tendríamos 10 cuadrantes, perdón, 100 cuadrantes de 10 por 10, y veamos un ejemplo. Si yo tengo un caso de número de semillas en el cuadrante de 10, quiere decir que tendría una pérdida aproximadamente de 29 kilos por hectárea, ¿cierto? Si yo me voy al extremo de tener 100, ¿cierto? 100 semillas por cuadrante, tendríamos aproximadamente una pérdida alrededor de 286 kilos, que serían aproximadamente, ¿cierto? Alrededor de 3 quintales de RAP comparado, ¿cierto? En este caso y una semilla mucho más grande pueden ser hasta 4 quintales métricos o 400 kilos por hectárea, ¿ya? Entonces al final no deja de ser importante, porque saquen la cuenta que uno en RAP, si uno tiene 50 quintales, un metro cuadrado le produce medio kilo, ¿ya? Medio kilo de RAPs. Para llegar a su concepto. Entonces, al final es una cantidad tremendamente alta de semillas que pueden quedar estratificadas. Y aquí esto se muestra en esta gráfica, donde se ven, en este caso, los cuadrantes de 15 semillas por metro cuadrado, pérdida alrededor de 50 kilos. Estoy en el extremo aquí en este cuadrante de 10 por 10, si tenemos 158 semillas, tendríamos aproximadamente alrededor de 5 quintales de pérdida. Yo las voy a pasar un poco de largo. Hoy día hay métodos para medir pérdidas en rendimiento. En Chile muy poca gente lo utiliza. Este es un método de un recipiente plástico, ¿cierto? Que viene graduado con distintos números, ¿cierto? Donde se van midiendo, ¿cierto? Cuánto puede ser la pérdida que se está produciendo, ¿cierto? Se instala donde está la cola de la máquina. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque la máquina pase por el medio y no pase por encima, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Se va haciendo un recuento aproximado de las pérdidas que uno puede tener, ¿ya? Yo creo que hoy día, ¿cierto? Uno analiza que en Chile casi nadie hace nada en cosecha, ¿ya? Yo creo que hay que empezar a hacerlo. En Argentina a mí me ha tocado, ¿cierto? Ver algunas cosechas de raps y otras especies, y el argentino se preocupa mucho de las pérdidas porque también ellos tienen rendimientos más bajos y no les gusta perder un kilo, ¿ya? Bueno, una cosa importante es los granos partidos. A veces la gente no le da la importancia que tiene. ¿Cierto? Aquí se ve un esquema de, cuando uno, lo típico lo hace en la cosecha, ¿cierto? Que mete la mano en el camión o en la tolva, ¿cierto? Y se ve nuevamente que están los granos, ¿cierto? Y se ve una cierta cantidad de granos partidos. Entonces, ¿cierto? Es un porcentaje bajo. Pero eso es importante, ¿cierto? Después cuando se traduzca, cuando se llega al laboratorio, ¿cierto? Y se hacen los análisis de los granos partidos, y lo que son las malezas o la impureza. En este caso, no sé si se alcanzan a ver, pero el valor que aparece en esta bolsita de recepción, en este caso de la planta, en el caso de Freire, con un valor de 3,68. Claro, ¿cierto? En el caso de RAPS B368 no es un valor tan alto. Este RAPS tendría una cosecha, o tendría una cosecha bien realizada, porque el 3,68 significa que solamente por descuento sería alrededor de un 0,7%, que no sería un gran descuento, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de los parámetros de estandarización
en cuanto normalmente lo que se está utilizando hoy día en RAS por las distintas empresas. En este caso lo tomo como empresa de lo que me pasó José respecto a lo que está hoy día haciendo Oleotop. Y esto se ve claramente de que el caso de la bonificación, acuérdense que sobre menor a un 9% hay una bonificación. Entonces, si yo llego con 7%, me van a bonificar un 2% más. Entonces, si llego con 4% de humedad, me van a bonificar un 5%. Claro, la gente dice, fantástico, entonces cosecho con baja humedad y por ende tengo más bonificación. Pero al caso contrario, ¿cierto? Yo estoy perdiendo humedad y por ende también estoy perdiendo producción. En caso de materia grasa, es muy importante. Acuérdense que menor a 48% hay un descuento, ¿ya? Y en caso de bonificación, ¿cierto? Es mayor a un 48%. Y aquí es importante porque cada punto de bonificación, si yo tengo un 49%, tengo 2% de bonificación, y si tengo 47 voy a tener un 2% de descuento, ¿ya? Y el caso, como les señalaba anteriormente, de impureza, menor a 3% hay una bonificación y mayor a un 3% hay un descuento, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, las relaciones que hay, 1:1 en este caso, 2:1 en caso de la materia grasa, y en caso de impureza es 1:1. Veamos aquí en el caso dos ejemplos, que no dejan de ser importantes. Si yo llego con un camión con 30.000 kilos de entrega, la humedad es un 9%, y el parámetro en este caso me dio 48% de materia grasa, y la impureza es 8, quiere decir que en este caso, aquí me están castigando un 5% de castigo. Y si yo multiplico un 5% por un camión, aproximadamente esto serían alrededor de 1.500 kilos. Aproximadamente. Vemos otro ejemplo en el caso de un camión de aproximadamente 30.000 kilos, en este caso con la humedad también un 9%, y la materia grasa 51%, que no se da todas las veces y depende un poco del híbrido, pero en general los porcentajes de materia grasa en nuestra zona fluctúan entre un 47 y un 50%. Yo creo que más tirado en algunas situaciones a 49%. Entonces, casi siempre hay una bonificación. En este caso sería una bonificación de un 3%, perdón, de 3 puntos, sería un 6%, más la impureza, que tendríamos una bonificación de 2 puntos, y tendríamos aproximadamente un 8% más, multiplicado con los 30.000 kilos, nos da aproximadamente casi 2.400 kilos más de estandarizado. Entonces, por eso es importante señalar esto, ¿cierto? Que uno, ¿cierto?, le pueden castigar, pero también esto le pueden bonificar una cosa importante. Bueno, esto sería a grandes rasgos lo que sería una cosecha más o menos normal, ¿cierto?, o bien realizada en el cultivo del raps. Después nos dejamos para el que quiera hacer algunas preguntas. Ahora voy a entrar al caso del tema de la avena. Yo creo que en el caso del tema de la avena, para mí, yo creo que es un cultivo que cada día va a tomar más importancia. Desgraciadamente, en Chile hoy día tenemos solamente 4 o 5 variedades, pero una variedad representa más del 90%. ¿Ya? 90% que es Supernova, y aproximadamente entre Symphony, entre lo que es Harmony y lo que es Urano, tenemos aproximadamente alrededor de un 10%. ¿Ya? La repartición de las variedades no está tan clara, pero si uno podría sacar la cuenta que hoy día de las 100.000 o 110.000 hectáreas que pueden haber en siembras de avena, aproximadamente alrededor de 90.000 hectáreas son de Supernova, ¿ya? Afortunadamente para Línea, Supernova significa hoy en día una gran entrada del venta de semilla, porque realmente la variedad no ha podido ser superada, ¿ya? Nosotros en la universidad hemos probado cualquier cantidad de materiales extraídos de afuera por otras empresas, se han probado, o Saprosen probó muchos materiales de avena extraídas del extranjero, y ninguna variedad ha superado a lo que es Supernova, sobre todo lo que es, porque hay variedades que superan el rendimiento en caso de, pero hoy día la industria no le interesa el rendimiento físico, le interesa el rendimiento industrial, y en eso Supernova hoy día es difícil de superar. Yo les pongo el ejemplo que yo trabajo bastante también con el señor de Mané, en la parte, estamos trabajando con avenas para lo que es pastoreo y corte y ensilaje, y nosotros las avenas sembradas en distintas épocas de siembra. Y la que tiene la cualidad que tiene Supernova, que hoy día es una variedad que tiene mejor tolerancia a lo que es el ataque de áfido. Supernova, si uno compara 10 materiales, no tengo las fotos acá presentes, pero es así, es hoy día una variedad que tiene una mayor tolerancia al ataque de pulgones. Y también, ¿cierto?, una de las variedades que también tiene
una cierta tolerancia, a pesar de que en este caso hay resistencia a pseudomonas, y la pseudomonas está muy asociada a la época de siembra. Si yo siembro en abril o mayo, probablemente los ataques de pseudomonas van a ser muy fuertes, ¿ya? Si yo siembro en agosto, en septiembre, en octubre, lo que es pseudomonas en avena no tiene ninguna relevancia, ¿ya? A pesar que nosotros hemos hecho algunos estudios con distintos, sobre todo para el caso de esta bacteria, con caso con cobre o otros elementos, y no hemos tenido respuesta a las aplicaciones de estos productos, incluso con ataques moderados de lo que es pseudomonas, ¿ya? Bueno, acá les muestro una foto, en la que se dio anteriormente, una foto de la zona de Imperial. Acá se ven los ensayos que normalmente yo realizo. Este año tengo en la estación experimental, desgraciadamente he tenido actividad con poca gente por lo que significa la pandemia, pero nosotros hoy día en la universidad tenemos un ensayo de investigación en avena más de 1 hectárea. Eso significa aproximadamente más de 30 o 40 ensayos en distintos manejos. Yo les pongo un ejemplo. Yo en avena este año tengo 8 épocas de siembra, sembradas avenas desde el principio de mayo hasta lo que significa hoy día hasta el 15 de septiembre. Y estamos trabajando bajo condiciones de secano y bajo condiciones de riego, porque hoy día estos cultivos como los cereales bajo condiciones de riego hoy día son posibles porque la rentabilidad los permite, ¿ya? El caso, acuérdense que les señalaba, la avena es dentro de las especies cereales de grano pequeño la que más agua requiere. Requiere por lo menos un 25, un 30% más de agua que el cultivo de trigo, ¿ya? Y realmente se nota, y la gente siempre asocia, o la época de siembra, la avena al final la deja muchas veces para y eso no debe ser así. Desgraciadamente, como les señalé anteriormente, hoy día el 90% está solamente en una sola variedad. Hay que buscar también materiales que sean más precoces para las zonas, sobre todo de la zona de los rojos arcillosos. Yo creo que falta un material genético, como existió una variedad de línea que desgraciadamente no tuvo mucho auge en esa época, que era una variedad que se llamaba Saturno o Plutón, que era alrededor de 10 o 15 días más precoces que el caso en ese tiempo de Urano, ¿no? O Yaofen, que sobre todo los más antiguos. Hay que pensar que hoy día todos los materiales de avena que se están produciendo acá en la zona son variedades de tipo facultativo que se pueden sembrar tanto en invierno como en primavera. Normalmente estos materiales no tienen más allá de 3 a 4 días de diferencia en emisión de panoja. Y eso no es nada, porque realmente las avenas en general, ¿por qué tienen bajo rendimiento los suelos, sobre todo en las zonas de suelo del secano interior, los suelos rojos arcillosos? Porque las avenas normalmente sembradas, la gente todavía la siembra muy tarde por varios motivos, sobre todo en algunos casos por problemas de vallica o problemas, ¿cierto?, de colezorro en rojo arcilloso. Entonces atrasan la época de siembra a fines de mayo, incluso junio. Ya julio es difícil entrar en un rojo arcilloso. Pero una avena sembrada en un rojo arcilloso a fines de mayo, lo más probable es que va a estar emitiendo la panoja alrededor del 15 de noviembre, ¿no?, o el 10 de noviembre. Y eso ya es muy tarde. Acuérdense esta temporada y la temporada anterior, que fue un poquito menos seca, entre comillas, que esta temporada, aquí en la zona de este año de Galvarino, Traiguén, hemos tenido una pluviometría de alrededor de 60 milímetros en alrededor de 90, en casi 100 días, ¿ya? Eso es muy bajo. Noviembre fueron alrededor de 2,5 milímetros, noviembre aproximadamente 30 y agosto alrededor de, octubre 30 y septiembre 30. Quiere decir que los últimos, como le digo, 90 días o 100 días aproximadamente 70 milímetros. Eso es muy bajo, ¿ya? Y hoy día con tasa de evapotranspiración diaria de alrededor de 5 o 6 milímetros, un agua que nos caiga de 20 milímetros se evapora en 5 o 6 días, ya tenemos una pérdida importante de humedad. La avena responde realmente en forma impresionante al agua, ¿cierto? La gente que tenga acceso, posibilidad de regar, ya sea bajo cualquier método, tendido, ya sea por un peyote o sea un carrete, realmente se paga en muy corto plazo la inversión en riego para estos cultivos tradicionales. Acá les pongo una foto, gran parte de estas fueron tomadas estos días, no más allá de 3 o 5 días. Les pongo acá, ¿cierto?, una siembra, en este caso con una variedad Harmony, sembrar el 15 de mayo y el 31 de agosto, ¿ya? Y ustedes ven, la de la izquierda, sembrar el 15 de mayo, yo he hecho recuentos, estamos haciendo recuentos en la universidad y más o menos tenemos alrededor granos potenciales de alrededor de 100 a 120 granos por panoja. En este sector de acá, de la sembrada el 31 de agosto, aproximadamente tiene alrededor de 30 granos potenciales o 40 granos potenciales. Quiere decir que estas del 15 de mayo tienen alrededor de 3 veces más de potencial. Y otra cosa, ¿cierto? Si yo no tengo riego, esta que fue sembrada el 15 de mayo y emitió la panoja alrededor del 10-12 de noviembre, esta que fue sembrada el 31 de agosto, emitió 15 días posterior. Acuérdense que hay una diferencia ahí de 75 días, pero la diferencia en emisión de panoja, más o menos alrededor, en este caso, fueron alrededor de 15 días.
Esto se va a traducir en una variedad que va a tener menos granos por panoja y va a tener un peso de grano muy inferior. ¿Ya? Probablemente en este caso, con esta variedad, el grano va a fluctuar de todas maneras sobre 40 miligramos del peso y probablemente el peso hectolitro va a estar sobre los 53, 54. ¿Ya? Probablemente esta, si no se riega o se mantiene así, probablemente no va a llegar a 50 pesos de hectolitro. ¿Ya? Esto es un pensamiento que les dejo, ensayos que yo he hecho durante más de 5 años trabajando en distintas zonas agroclimáticas, y ya hemos visto que la pérdida de rendimiento por mes de atraso son más o menos de 8 a 10 quintales en caso secano. Si yo me pongo un ejemplo, si estoy en la zona de Traiguén y estoy sembrando en agosto, perdón, estoy sembrando en mayo, y la otra época la hago en el mes de agosto, por lo menos voy a tener una pérdida de 20 o 30 quintales, ¿ya? Por lo menos, eso se lo aseguro, ya hemos hecho los estudios durante mucho tiempo. La época de siembra es más importante que la dosis de semilla, que el nitrógeno y que otros elementos que uno pretende, ¿ya? Pero sí la época es importantísima. Yo tuve muchos años atrás, le señalaba a la gente que había que adelantar fuertemente la época de siembra. La gente empezó a hacerlo, pero nos encontramos con los problemas serios de lo que había, los problemas de vallica fundamentalmente. Yo creo que hoy día, con todos los manejos que se pueden hacer en trigo, que se pueden hacer en raps, que se pueden hacer en lupino respecto a los herbicidas, hoy día lo más probable es que uno puede adelantar fuertemente. Lo que hay que tener en consideración es que cuando uno siembra temprano, probablemente va a tener más ataques, ¿cierto?, de lo que, como les señalaba anteriormente, pseudomonas, va a tener ataques más de pulgones, probablemente, pero sí uno, ¿cierto?, se asegura que va a tener un rendimiento muy superior. Acá, ¿cierto?, se ven unas fotos a mano derecha, que esta foto la tomé hace 3 días atrás, es en Maquehue, es una avena sembrada los primeros días de mayo, ¿cierto? Y si uno lo visita hoy en día, estas siembras, estos retazos de siembra, van a rendir sobre 80, 90 quintales, en el nivel de estas parcelas más grandes. A nivel de parcelas chicas, vamos a superar los 100 quintales sin ningún inconveniente. Siembra hecha en mayo, ¿ya? Acá al lado les pongo normalmente lo que hoy día está un poco exigiendo las industrias. Hay diferencia entre cada planta receptora o cada empresa tiene sus distintos parámetros algunos se regulan por lo que es peso grano, otros están cambiando al caso de peso hectolitro. A mí me llama la atención que hoy día, por decir el caso de avena top, se está rigiendo por peso hectolitro. Y ahí ustedes pueden ver una tabla acá, que son tablas parciales porque faltan más antecedentes, más datos que se los van a entregar a ustedes posteriormente. Y uno se ve claramente que hoy día una avena que tenga bajo 50 de peso hectolitro va a ser rechazada. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que pasa normalmente cuando uno, ¿cierto?, usa mal los reguladores y no corresponde, puede bajar fuertemente el peso del grano y también puede bajar el peso del hectolitro. No siempre es así, pero normalmente sucede eso, ¿ya? Y acuérdense que hoy día, cuando uno tiene un peso del hectolitro 50 a 51, tiene un 2% de pérdida o porcentaje de rechazo, ¿cierto? Y en caso de hasta 52, 1%. 52 está el corte y de ahí hacia arriba se empieza a bonificar. Es difícil, ¿cierto?, pillar hoy en día avenas que tengan sobre 55, 56, 57. Es muy difícil, ¿ya? Yo me acuerdo que una de las variedades que siempre ha tenido más peso específico, a pesar que siempre la gente relaciona que un peso grande, un tamaño grande, de grano, va a tener un peso más grande. Les pongo un ejemplo. Trigo Fritz, tiene un peso específico bajo, 79-80. Un trigo Maxwell, que pesa 55-58 miligramos, tiene un peso electrólico de 76-78. ¿ya? Y hay trigos de primavera que tienen un peso de 45 o 50 miligramos por grano y tienen peso electrólico sobre 83-84. ¿ya? Entonces, en caso del lore, era una variedad de grano pequeño, que normalmente antes era rechazado por la industria porque tenía un peso de grano menor a lo que era 36, que se rechazaban en 2 o 3 años atrás. ¿ya? Bueno, y después ¿cierto? Viene el calibre de grano, donde se toman las mallas 1.75 y 2.1, donde ¿cierto? Se ve los porcentajes que aparecen ¿cierto? Entre esas dos mallas, y ahí se ven los porcentajes a mano derecha, lo que sería la bonificación, y después ¿cierto? Los rechazos, no los rechazos, sino que la disminución en cuanto al precio que se les va a pagar, y normalmente cuando ya tiene un valor ¿cierto? Muy alto va a ser rechazable. ¿ya? Por eso es importante, como les vuelvo a señalar, que la época de siembra es fundamental en avena. ¿ya? Otra cosa importante que ya no tenemos nada que hacer a esta altura
es que hoy día las avenas sufren en algunas situaciones con años cuando son más húmedos, el estrés, que significa no el estrés, sino que el problema que presenta es que estén deudas. Nosotros en la universidad ya llevamos trabajando con usos reguladores, yo ya llevo alrededor de 30 años en avena, y realmente cada año tenemos más experiencia y hoy día tenemos mucha experiencia respecto a cómo hacer buen uso de los crecimiento. Yo creo que la gente hoy en día, en general, muchos agricultores y muchos profesionales no están o no saben, digamos, cómo se deben utilizar las distintas zonas climáticas. Hoy día uno no puede seguir la etiqueta que aparece en las distintas empresas que comercializan los productos o los reguladores, ¿ya? Por decir, un MOUS o un MEDAX en la zona de los rojos arcillosos o no se deberá usar, ¿cierto? O se deberá usar parcializado o en dosis más baja, y va a depender también cuántas aplicaciones hacen, porque hoy día esto, la aplicación con reguladores se hace una, ¿cierto? Se hace solo un MOUS, se hace solo un MEDAX, se hace solo un Pelcocel, un Cicocel, uno puede hacer mezclas o puede hacer dobles aplicaciones. Normalmente yo en la universidad hago dobles aplicaciones porque estamos aspirando hoy día a rendimientos muy altos en ensayos de investigación. Yo les pongo un ejemplo. Yo trabajé en Carillanca durante 9 años. A mí me tocó trabajar fuertemente en el desarrollo, yo estaba en el programa de transferencia, a mí me tocaba la parte de cereales y oleaginosa, RAPS trabajaba fundamentalmente, y nosotros en el caso de las avenas, usábamos en ese tiempo, estoy hablando que la Urano fue creada hace 28 años atrás, 29 años atrás, yo llegué a la UFRO hace 25 años atrás, me tocó trabajar 4 años en Carillanca, y esos 4 años que trabajamos con avena Urano, nosotros los rendimientos que sacábamos en ensayo de investigación llegábamos a los máximos 50 quintales métricos por hectárea, en ensayos de investigación, donde a nivel de campo normalmente los rendimientos eran alrededor de 40 quintales. Hoy día con Urano, en la UFRO, nosotros en condiciones bien sembradas a tiempo, los ensayos están arrojando rendimientos entre 100 y 120 quintales, y la Supernova u otras variedades están entre 120 y 140. ¿No? Entonces, hoy día el potencial genético que tienen estas variedades, incluso que son antiguas, es muy alto. ¿No? Y antiguamente cuando uno decía a nivel de campo se podría llegar a sacar, depende de la zona agroclimática, o en zonas de riego, o la 10ª región, se podría llegar a rendimientos de 100 quintales. Hace 15 años atrás la gente decía que eso era imposible, ¿no? Porque la gente sembraba las avenas en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Este año a mí me ha tocado ver siembras de avena hasta el mes de noviembre, ¿ya? Entonces esa gente que sembró en noviembre, probablemente depende de la zona climática, va a tener rendimientos muy bajos, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que influye? Lo que cuando nosotros tenemos tendeduras en algunas situaciones, ¿cierto? Está reflejado, ¿cierto?, mucho en la época de siembra. La época de siembra, cuando tú siembras más temprano, más tendeduras vas a tener. Les pongo un ejemplo, estas son fotos de un predio que yo arrendaba cuando salió la Supernova. Esto fue el año 2008, fue el año primero de Supernova. Supernova está en las 13 temporadas que se está sembrando. Y este fue el predio que yo tuve donde habían 40 hectáreas todas planchadas. Y yo me decía que yo trabajaba ya alrededor de 15 años en reguladores, no apliqué regulador, ¿no? Porque me dijeron que esa variedad era tolerante, ¿cierto?, a lo que era la tendedura, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿cierto?, normalmente yo le aconsejo a gran parte de los agricultores que el uso de reguladores debe ser una práctica habitual en general, sobre todo cuando estamos usando alta tecnología. Acuérdense que hace 20 años atrás nosotros en avena usábamos 50 unidades de nitrógeno, 60 unidades de nitrógeno. Después nosotros subimos a 100, 120. Hoy día hay gente que está aplicando a nivel de campo está aplicando 120, 150, 200, hasta 250 unidades de nitrógeno, ¿ya? Y me ha tocado verlo, ¿ya? Y aquí en la región hay varios que están en 220. Y en la 10ª región están en esos niveles. Yo pensé que nosotros hemos hecho varios estudios en Nampinilla, hizo varios estudios en nitrógeno en avena, y a mí me ha tocado hacer, al menos tengo 3 o 4 ensayos con distintas dosis de 0 hasta 200, 250, y siempre hay una respuesta al nitrógeno en avena, siempre. Se puede llegar, pero las diferencias son menores a partir de los 120 o 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Pero hay diferencias, pueden haber diferencias de 150 unidades, un ejemplo puede rendir 100, y a 175 a 200 puede llegar a 105, 107, pueden aumentar igual un 5%, un 7%, que hoy día lo traducimos en plata, se paga sin problema. Pero cuando estamos hablando ya de 150 unidades de nitrógeno, sobre eso, hasta 250, el uso de reguladores en dosis parcializadas tiene que ser, ¿cierto? El mínimo, ¿cierto?, son 2 pasadas de regulador. Y hay gente que ya lo entendió en la zona sur, gran parte de los agricultores que tienden a sacar alto rendimiento usan 2 aplicaciones reguladoras, ¿ya? Por eso yo les puse aquí, ¿cierto?, la tendedura también va a depender también, puede ser un mal uso del regulador. Un ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy en la 10ª región y estoy sembrando una variedad, hablemos una variedad Supernova o una variedad Urano,
que es muy sensible a tendedura, o una variedad Symphony, que es un poquito más resistente a la tendedura, si yo uso un ejemplo, un CCC, un Cicocel, un Velcocel, probablemente voy a tener una tendedura casi por completo, ¿no? Por eso le digo que, es importante colocarse en qué zona agroclimática estoy. Si yo estoy en la zona de Chillán, para gente que a lo mejor puede estar escuchando esta presentación, la zona de Chillán, el uso regulador tiene que ser completamente diferente. Es completamente diferente la dosis, la época y las mezclas que se pueden hacer, ¿no? Otra cosa, la mala estrategia, cuando señalaba la fertilización nitrogenada, que está respecto a que si uno quiere sacar rendimiento sobre 100 quintales, tiene que estar aplicando sobre 170 unidades, si no, no se justifican, ¿no? Es importante, ¿cierto?, que el nitrógeno muchas veces puede ser perjudicial por el efecto de tendedura, y también, ¿cierto?, si yo en temporadas secas como esta aplico más nitrógeno y aplico un nitrógeno más tarde, eso va a ser muy perjudicial desde el punto de vista de la planta, porque se va a ir mucho, ¿cierto?, en la parte verde, y probablemente, ¿cierto?, después va a producir muchos granos, probablemente, potencialmente, y al final lo que se va a traducir en un bajo rendimiento del peso de grano, ¿cierto? El peso de grano puede bajar fuertemente, ¿no? Bueno, y esto, ¿cierto?, la tendedura afecta al tamaño de grano, ¿cierto?, el manchado, en situaciones sobre todo de lluvia, y, ¿cierto?, lo que al final, ¿cierto?, se traduce en la extracción de grano pelado. Ustedes tienen que pensar que las industrias de avena, en general, en toda parte del mundo, tienen que tener un cierto porcentaje mínimo de extracción de grano pelado. El ideal técnico, ¿cierto?, para cualquier empresa industrial debería ser solo un 65%. Acuérdense que las variedades, la extracción de grano pelado, ¿cierto?, que significa cuánto grano, ¿cierto?, de 100 kilos, cuánto, ¿cierto?, yo obtengo grano pelado, debería ser, ojalá, como le digo, sobre 65%. Cáscara, un 35%, y, ¿cierto?, y la parte interior, 65%. Ese sería el ideal hacia arriba. Hoy día el potencial genético de las variedades está entre un 40 y un 80%. Es decir, que hay materiales, un ejemplo, al que a lo mejor conoció la variedad Yecufén o la rubia corriente de Iña, tenía un porcentaje de extracción de un 37 o un 40%. ¿Ya? Y algunos materiales que hoy día me han tocado ver, material extranjero, tienen una extracción que puede llegar hasta un 80%. Pero a veces los rendimientos que obtienen esos materiales son mucho más bajos y por ende no entra a nivel de producto. Aquí les pongo, ¿cierto?, unas fotos que las tomé hace 3 días atrás en distintas zonas, ¿ya? Fíjense, estas dos acá no voy a dar nombres ni sectores, pero están entre la zona Victoria, Traiguén, y esta está, ¿cierto?, en la parte de Maquihue. Esta avena, que en este momento mide 1,55 m, tiene 2 pasajes reguladores, ¿ya? Y no se va a atender porque no hubieron grandes lluvias, pero esta avena, como les digo, está sembrada los primeros días de mayo. Si ustedes ven acá, esta avena ya está en un estado de senescencia, esta planta que hoy día recibe el agua que ha caído en 5 o 7 milímetros hasta el momento, no le va a servir de mucho. Esta todavía, ¿cierto?, tiene una posibilidad con el agua que le va a caer, porque la planta está mucho más verde. Pero fíjense, esta planta es un potrero tremendamente grande. Yo ve la dimensión del potrero, pero este potrero tiene más de 40 o 50 hectáreas. Y yo cuando la saqué la foto anteayer, me acerqué y me llega un poquito más arriba de la rodilla, ¿ya? Y está sembrada en el mes de julio, y también con el uso regulador la gente insiste en alguna zona el uso, ¿cierto?, muy alto de cepos reguladores. El MOS y el MEDAX son fantásticos como reguladores, pero las dosis que hay que usar son completamente diferenciadas. Y más encima, ¿cierto?, si yo uso el regulador más un surfactante, en este caso un LI, un DACH, el efecto va a ser mucho mayor. Entonces, al final, nunca se va a traducir en el uso del regulador pérdida de rendimiento, nunca. Ya vimos los ensayos que ha hecho Jaime Santander en la SOFO, lo que he hecho yo durante muchos años, no hay pérdida de rendimiento. Pero sí acuérdense que el regulador, porque normalmente, ¿cierto?, ¿por qué se usa el aumento de rendimiento? Porque se ha visto, ¿cierto?, que hay o un mayor número de granos por panoja, y también un número a veces de panoja un poquito superior, porque cuando tú aplicas, igualas un poco los macollos, ¿ya? Pero al final se traduce en un peso de grano que siempre es inferior, ¿ya? O un peso hectómetro que en algunas situaciones puede ser menor, ¿ya? Otro problema, ¿cierto?, que me gusta señalar, esta es una foto muy antigua, que es del 2009, de mi ensayo en la universidad, cuando realizamos todo lo que fue, esto está con Bacará y esto está sin Bacará, en este caso del estudio que hicimos años atrás. Esa fue una foto cuando todavía el Bacará no se recomendaba en avena. Esta foto tiene 11 años, en ese tiempo Bayer señaló que nunca se debe usar Bacará en avena. Yo les dije que estaban equivocados hace 11 años atrás, y el tiempo me dio la razón, ¿cierto? El Bacará se usa como otros graminicidas, en este caso para control de vallica fundamentalmente.
Pero al lado, fíjense, dos fotos tomadas, tampoco voy a señalar de dónde quedan estos predios, pero fíjense este predio, que es una avena está bastante bonita abajo, pero fíjense el grado de enmalezamiento, sobre todo de vallica, ¿ya? Que es un problema bastante serio. Y hoy día la gente que no usa un preemergente y un post temprano se va a encontrar con estos problemas serios, ¿ya? Y más serio es el problema de este tipo, ¿cierto? Si yo tengo este problema donde tengo una avena que se ve relativamente bien, pero con una gran cantidad de avenilla, esto se va a traducir probablemente en un rechazo, que lo puede rechazar la industria, depende del porcentaje que tenga de avenilla, o también significa que cuando usted vaya a cosechar, va a dejar contaminado el suelo para el cultivo siguiente. Probablemente esto por el cultivo siguiente va a ser, después de avena, probablemente va a venir raps, rap, trigo, avena, que fue una rotación típica acá en la zona. Pero acuérdense que la avenilla, una semilla puede durar en el suelo, se habla de uno hasta 15 años, ¿cierto? Lo normal son 6, 7 o 8 años que permanecen en latencia en el suelo, ¿no? O en dormancia. Entonces, al final, la avenilla es un problema bastante serio. Para mí, a futuro, el problema, ¿cierto?, más serio va a ser en caso de avenilla, para el caso de las avenas, ¿cierto?, no el caso de trigo, porque es más fácil de controlar, o en el caso de raps, pero va a ser un problema bastante serio. Las vallicas, con todas las estrategias que estamos haciendo hoy en día, yo creo que en un corto tiempo más va a ser un problema menor en caso de la siembra desde la octava hasta la 10ª región. Y aquí esto le pongo unas fotitos que también estas fueron tomadas ayer, en mi laboratorio que yo tengo en Maquehue, donde le saqué una planta, que la saqué dentro de esas siembras comerciales, ¿ya? Y esta es una sola planta. Fíjese, una sola planta que en este caso tenía 14 ejes o tenía 14 macollos, ¿no? Y si uno aceptó, hicimos unos recuentos y algunas panojas llegaban a los 100 o 120 granos. Quiere decir que lo que 50 granos por panoja, en este caso de avenilla, llegamos a un valor de 600 granos de avenilla por planta, ¿no? Entonces eso es una enormidad, porque al final lo que se va a producir después es que esto va a quedar en el suelo durante muchos años. Por eso es importante las estrategias que uno tiene que utilizar fundamentalmente cuando usa hoy día los barbechos químicos. Yo creo, ¿cierto?, que hoy día son pocos los productos que controlan avenillas. Entonces uno usa los herbicidas residuales o preemergentes. Los que tienen efectos sobre avenillas, ¿cuáles son? Está el famoso oxiflorfen, está el famoso Teromax, y está el caso de Sidua, que es un producto que se usa, pero se usan en trigo, ¿ya? Se usan en trigo y pueden bajar un poquito la incidencia de avenillas, pero la avenilla tiene una emergencia escalonada durante el año, así que por eso es bastante complejo. Yo creo que hay que empezar a preocuparse el caso de las avenillas, ¿cierto? Y acá se ven fotos de una avenilla, esto es la que yo cosecho nuevamente en mi predio, los ensayos, Maquehue, y fíjense el tamaño que tiene, un tamaño bastante grande, bonito. El peso, nosotros hacemos los análisis, y este peso de esta avenilla de mano derecha me dio valores aproximadamente entre 25 y aproximadamente 35 miligramos por grano. Y eso significa, ¿cierto?, que muchas veces es difícil separar la cosecha en la máquina automotriz, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, incluso es difícil separarla en el grano que va a ser procesado. Y fíjense acá se ve una semilla que fue colectada en el verano, y donde se ven, uno, ¿cierto?, aparentemente no ve tanta avenilla, ¿cierto?, pero uno empieza a analizar la muestra, ¿cierto? Ahí encontramos avenilla, ahí encontramos por lo menos 6, 7 granos, ¿cierto?, en esta pequeña cantidad que no llegan más allá de 50 gramos. Entonces, al final, el problema de la avenilla se está transformando a futuro en un problema bastante serio cuando la gente no hace, ¿cierto?, un buen uso de los manejos, cuando hacen los barbechos químicos o el manejo, ¿cierto?, en graminicida, en caso de raps, en caso de trigo. Otro problema que hay que tener en consideración, que las variedades, por ejemplo, esta es una variedad Symphony, que me la pasaron, ¿cierto?, de avena top, ¿cierto?, cuando que esto fue como llegó el camión, ¿cierto? Esto fue una muestra del camión. Y se dan cuenta que aquí hubo varios problemas. La Symphony es una muy buena variedad. Yo creo que hoy día es una de las que tiene más potencial de rendimiento, pero la avena, que cuando falta agua, es la variedad que más se resiente. Yo siempre me acuerdo como una anécdota que yo tuve no multiplicación, sino que era una siembra comercial en Lautaro, hacia los rojos arcillosos, y el rendimiento en esa avena en ese año me acuerdo que fue bastante bueno, 70 quintales, estamos hablando hace ya unos 6 años atrás, y cuando la llevé a la planta en el Lautaro, de avena, de los mexicanos, la avena me la rechazaron porque yo tenía contrato con ellos, porque, primera cosa, no daba la extracción. Cuando mi avena se veía relativamente bien, el peso grano dio, pero como es una avena tan grande y tan larga, la extracción de grano pelado llegó a un 37%.
Y esto es lógico, la industria no me puede recibir ese material, porque al final la industria, ¿cierto? Si no tiene por lo menos un 60% de extracción, la industria pierde mucha plata, ¿cierto? Todo eso significa que la industria, y más encima que es difícil de pelar, cuando uno llega con una avena, del punto de vista con estas venas más alargadas, ¿cierto? Que tienen un efecto de la sequía y una mala cosecha, es muy difícil después lo que es el pelado, ¿ya? O tienen que hacer volver a pelarla nuevamente y eso cuesta mucha plata y mucha energía, ¿ya? Bueno, ¿cierto? Como cosa final, uno tiene que tener claro que es importante, ¿cierto?, la regulación de la máquina. ¿Y por qué? Porque es condicionado fundamentalmente por la variedad. Es distinto, ¿cierto?, hacer una cosecha de una variedad Supernova, Urano, Symphony. Son completamente diferentes. La Urano, ¿por qué le gustaba a las empresas antiguamente? Porque la Urano casi se pela sola, ¿cierto? La avena, usted, ¿cierto?, la trilla, y normalmente, si usted no regula bien, probablemente sale un porcentaje y sale pelado, ¿ya? Es importante que señalamos todo el caso de las malezas, ¿cierto? Yo no sé qué va a pasar este año, ¿cierto?, con situaciones como fotos que les mostré. Este año, si el peso de grano es bajo, el peso vectórico, ¿qué va a hacer el agricultor? ¿Va a tender a darle más viento a la máquina para que, ¿cierto?, bote toda la avena que esté fuera de calibre, ¿cierto?, de menor peso? O, ¿cierto?, ¿cierto?, la va a cosechar y probablemente mande el camión, y ¿cierto?, si no hace los análisis antes, por eso es importante hacer el análisis antes de que salga el camión hacia la planta procesadora, porque uno, ¿cierto?, sabe, uno ya conoce cuando una avena, ¿cierto?, es de calidad o no es de calidad, ¿cierto? Uno sabe cómo está de liviana, la ve, la forma, ¿cierto?, no es si está llena o no. Entonces muchas veces va a ir a la industria con un peso de grano que va a ser bajo y por lo tanto va a ser rechazado, ¿ya? Cuando uno tiene problemas de tendedura, es importante la regulación de la máquina porque realmente ahí también tenemos muchos problemas de velocidad de cosecha. Una máquina cuando hay tendedura se va a cosechar un 50% menos de lo que normalmente trilla distintos tipos de máquinas. Y hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, en la regulación de máquinas, con este estrés que vamos a tener probablemente esta temporada en algunas situaciones. Yo me pongo el ejemplo, ¿cierto?, en zona, la octava región, sobre todo gente, ¿cierto?, que tuvo, ustedes para que sepan, hoy día las precipitaciones en la zona de Chillán han sido un 45% inferior al año pasado, o un año normal, perdón, un año normal. En nuestra región es un 30%, en la décima región es un 20%, y en la zona de Osorno, en la región de los ríos, un 20%, y en la zona de Osorno un 10%. Entonces la gente de Osorno probablemente no va a tener grandes problemas si la siembra la hizo a tiempo. Pero nosotros en nuestra región, sobre todo lo que es el secano interior, secano o el valle central, en siembras hechas muy tarde, probablemente vamos a tener pérdidas que son importantes. Bueno, como sugerencia, ¿cierto?, a futuro, y probablemente incluso esta temporada que se puede dar, yo creo que esta temporada no va a ser tan específica. Ustedes saben que hoy día está prohibido el uso de glifosato como secante en casos, ¿cierto?, de productos que van enfocados, ¿cierto?, a la alimentación humana. Entonces, ustedes me dicen, voy a usar un glifosato para alimentación animal, no tendría restricciones, pero hoy día esto le pueden pillar residuos, en este caso de si usan un glifosato, pensando que ya la avena está en estado de grano lechoso pastoso y yo puedo aplicar un glifosato, puedo aplicar un paraquat, ¿ya? Otra cosa muy importante es la avena, ¿cierto?, que procesan toda esta empresa, son todos de consumo humano, ¿ya? Y por ende, hoy día, y algo, ¿cierto?, le señaló Max, que hoy día la limpieza del transporte de carga va a ser fundamental, ¿cierto? De un camión ganadero, un camión que transporte ganado, que no se da en muchas situaciones, pero puede ser, va a ser, no eliminado, ¿cierto?, pero no va a ser recibido la recepción del grano, ¿ya? Y lo que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, es que hoy día tenemos que ir viendo que ya esto va a llegar muy pronto y que ya se está dando, ¿cierto?, que son los pesticidas en proceso de regulación, ¿ya? Ejemplo, el Midacloprid, los CCC y Paraquat. Por eso ya nosotros estamos empezando a hacer algunos estudios en la universidad con respecto a los reguladores de crecimiento, porque algunos reguladores de crecimiento probablemente de aquí, acá en Chile, de aquí a unos 2 o 3 años más, va a estar prohibido, ¿ya? Entonces va a hacer mucho, y por eso hay que hacer muchos estudios, porque lo más probable es que o no se permita el uso de estos pesticidas, o estos reguladores, o, ¿cierto?, es muy diferente en un país como Argentina, que los rendimientos en avena son de 20, 30 quintales, y en Chile el promedio nacional son 50 o 55 quintales, donde normalmente las aplicaciones se hacen muy temprano acá y probablemente no haya residuos en el grano, ¿ya? Pero puede ser que la empresa tome como norma, ¿cierto?, que el uso de un producto, como en este caso un CCC o un paraquat aplicado en el momento para evitar malezas o cosecha, en el caso de un rábano, como mostré en la foto anterior, puede ser un problema bastante serio
para el agricultor y ese valor del grano va a ser completamente diferente si está destinado a producción animal. Bueno, con eso, ¿cierto? Yo termino mi presentación. Le agradezco el momento, ¿cierto? Que escuchen y cualquier pregunta o que les pueda responder a sus inquietudes, ¿ya? Así que muchas gracias y espero verlos en poco tiempo más y sobre todo a nivel de campo y con charlas presenciales que a veces son más entretenidas y dejan mucho más experiencia. Así que muchas gracias y también a la empresa Oletop, a Venatop, por permitir, ¿cierto?, de mostrarle a los agricultores algunos antecedentes respecto a lo que son los tipos de cosecha. Gracias, Max, sería mi presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, súper buena tu presentación. Quisiera saber si alguno de los participantes va a hacer alguna pregunta. Podríamos activar los micrófonos o bien a través de la plataforma de preguntas y respuestas que está bajito, justo en la parte central de la pantalla. También vi algunas manos levantadas, como la de la Nicolás de Celis. Si quiere hacer una pregunta, Nicolás. Nicolás, si quieres hacer una pregunta, puedes activar el micrófono desde tu plataforma, ya que levantaste la mano, o si bien se te pasó la levantada de mano. ¿Me escuchan todos? No sé si Si quieren hacer la pregunta, tienen que activar sus micrófonos. Si no, aquí dice Nicolás, ¿en qué rango de extracción de grano pelado está Avena Harmony? A ver, los ensayos que ha hecho Jaime Santander en la SOFO y lo que nosotros hemos realizado en la universidad, yo llevo trabajando 2 años, eh, el- los valores que tienen son similares a Supernova, no son tan diferentes. En algunos ensayos han aparecido valores inferiores, un poquito inferior, pero también hay que pensar que el grano es un poquito diferente a lo que es Supernova, pero tiene un grano bastante bonito. Yo tuve una siembra comercial el año pasado de Harmony y no tuvo problemas tanto Supernova como Harmony. Los valores, como te señalo, de Harmony están a nivel de ensayo e investigación, están en valor entre 64 y 67% de extracción de grano pelado, ¿ya? Siempre a nivel de ensayo e investigación son un poco más altos y a veces llegamos a un 70%, pero normalmente son valores que son bastante aceptables. Yo creo que hoy en día es una variedad, yo este año la tengo en 8 épocas de siembra, la tengo desde mayo hasta el mes de septiembre, incluso la tengo bajo condiciones de riego, y la estoy comparando con Supernova, porque al final mi referente hoy en día en todo lo que significa en avena es Supernova, ¿ya? Yo creo que es una avena que tiene su nicho, es una avena que sí tiene un poquito más de problemas de lo que es pseudomonas, sobre todo por eso hay que tener mucho cuidado en las siembras muy temprano. Supernova se presenta un poquito mejor, pero es una variedad, yo digo que es una buena variedad. Yo creo que Eric está haciendo un trabajo en avena, yo creo que hoy día estamos un poquito estancados en línea. La última variedad que sacó fue Júpiter, es una variedad que yo se la rechacé hace más de 5 años cuando salió, la probamos en distintas zonas, Jaime Santander también la probó en la SOFO, y realmente es una avena que nunca ha funcionado bien, y tiene 20 quintales menos que Supernova. Harmony en rendimiento es muy similar a lo que es Supernova, y hay que ver un poquito cuál va a ser la aceptación en base de la industria. Acuérdense que estuvo Pituca, yo la hallaba una buena variedad, y la Pituca a la industria al final no le gustó mucho, ¿cierto? Prefería Supernova o seguía prefiriendo Urano o seguía prefiriendo Sinfo. Entonces es importante también, uno puede tener una muy buena variedad, pero si la industria no le gusta o no la requiere o no se presta para su procesamiento, va a que buscar o seguir sembrando la variedad la variedad que hoy día se está sembrando. Sí. Mira, Juan Carlos, hay varias empresas hoy día que están investigando con materiales provenientes de distintas latitudes de avena. De Don Eric, Línea, nosotros mismos y otras empresas más, entiendo. Es realmente difícil dar con una variedad que pueda desbancar, entre comillas, a lo que está haciendo Supernova, por la versatilidad que tiene justamente la variedad. Bajo tu experiencia, que tú eres uno de los investigadores que llevas más años trabajando el tema de la avena,
¿ves algún potencial dentro de los nuevos materiales que tiene en tu ensayo en la UFRO que pueda ir en ese sentido un poco reemplazando a Supernova? A ver, es que yo sé, a ver, Jaime Santander este año en la SOFO no hizo ensayo porque no hay nada nuevo. Entonces, Ya, nada nuevo significa que no hay materiales que superen en lo que requiere la industria, en este caso que es Supernova. Yo creo que hoy día hay que seguir insistiendo. Yo creo que para mí siempre uno tiene que darle al menos 3 o 4 años de oportunidad a cada variedad. Un ejemplo, yo siempre en mis ensayos de investigación al menos las dejo 3 o 4 años. Júpiter yo el primer año la puedo haber sacado, pero la Júpiter estoy buscando otro nicho. O igual es una variedad que usted me pasaba el año pasado, que era quina, ¿cierto? Que era una variedad que era interesante desde el punto de vista, pero quina era la variedad con más resistencia a la tendedura, cuando no era necesario usar reguladores, pero rendía mucho menos que Supernova. Y otra cosa que también era muy sensible a lo que es oídio. Yo todavía este año la así coloqué, es. pero es realmente sensible al oído. Yo estoy una segunda aplicación por oído, cosa que este año ha sido muy poco frecuente. Pero como yo tengo condiciones a veces con riego, son épocas muy tardías, ¿no? Cuando tú siembras más tarde la avena y se te dan condiciones de humedad, el oído es mucho más peligroso que una siembra temprana. Entonces hoy día yo veo que hay que seguir insistiendo porque es la única forma. Eric tiene buenos materiales. Eric, yo creo que es interesante, las líneas que vimos otro día en su día de campo. Yo estuve el otro día en el campo, en Camp Expire, viendo, vamos a empezar a trabajar algo con Karina. Ustedes saben que yo trabajo con todas las instituciones que hacen desarrollo de mi empresa. Línea, tengo mi casa, pero yo con Claudio y yo trabajo mucho en la parte de trigo, con los nuevos materiales. Pero a mí me interesa buscar un complemento a Supernova. O sea, hay que tener por lo menos 2 o 3 variedades de avena, ¿cierto? Hay que tener un complemento. La Symphony es fantástica, pero es para la 10ª región y o zonas de riego, ¿no? Entonces eso es importante, ¿cierto? Hay que seguir investigando y ojalá sacar unas variedades más precoces para los rojos arcillosos. Eh, Se probó cierto tiempo atrás con la variedad australiana Wombat, que nosotros la trabajamos harto tiempo, también la trabajó Jaime, y la Wombat fue errática el comportamiento. Este año hay siembras comerciales de Wombat sembradas en distintas zonas, pero es una variedad que puede ser con un potencial más limitado y también, pero sí tiene una buena extracción y la industria yo creo que le interesaría, pero también está la parte Absolutamente. comercial. Hoy día, yo siempre digo, hoy día las avenas, si se mantienen los precios, ojalá que para el agricultor cueste 300, sobre 200, 300 la avena, pero es un precio que muchas veces puede ser irreal, puede ser por una temporada. Pero hoy día, ¿cierto? Uno tiene que pensar en un rojo arcilloso, que no tiene otra alternativa que el raps y el trigo, tiene que buscar un acompañante. Y si colocamos lupino, se nos acorta mucho la rotación. Si tenemos lupino, raps, trigo, vamos a tener cierto un problema. Entonces tenemos que tener otro cultivo. Y la avena tiene que estar. Y por eso yo creo que hay que seguir investigando más en rojo arcilloso, porque ahí falta una avena que realmente nos solucione un poco el problema. Y yo digo, ¿cierto? Una avena de 60 quintales en un rojo arcilloso, que uno siempre tenga un precio, hablemos un precio, ojalá 200 pesos, pero hablemos de 150 pesos. Es una entrada bruta de 900 pesos. Y hoy día las avenas, si ustedes las manejan bien, hoy día hay costo en avenas, es que depende, los costos son muy relativos, pero hoy día hay agricultores, yo tengo asesorados míos que nosotros en costo de la avena tenemos incluido arriendo suelo, no considerando sí el sueldo del agricultor o cuando se ponen que varían más o menos alrededor de los 400.000 pesos. Porque hay gente que le hace pues este año, muchos agricultores yo he visto aplicaciones para Puxina coronata en avena. Y este año, Puxina coronata, yo he visto una pústula que vi el otro día en Manquehue, pero no he visto Puxina coronata. Entonces, nosotros hace 4 años que nos aplicamos en algunos sectores de fungicida en avena. La hoja y semilla, la gente dice, no, pero si te aplicas 100 o 150 da lo mismo. Ya tiene 50 kilos menos. El uso de los herbicidas residuales, entonces hoy día en avena se pueden hacer cosas interesantes con costos más bajos. Yo creo que la gente a veces gasta mucho. Si yo tengo zonas complicadas en la zona tregueña, yo no puedo aspirar a colocarle 150 unidades de nitrógeno. 150 unidades de nitrógeno en avena es para sacar 80, 90 quintales. Entonces, si yo aspiro a sacar 50 quintales, 60 en un rojo arcilloso, tengo que trabajar también con otro tipo o cierta cantidad de fertilizaciones, ¿cierto? El mismo caso fósforo. Hay gente que está aplicando en avena 120 unidades de fósforo con un suelo que tiene 15 o 20 ppm de fósforo. Ese campo debería manejarse probablemente con 30, 40, 50 unidades. Entonces, por eso yo creo que la avena no puede desaparecer de los rojos arcillosos. Y para mí las vueltas que me ha dado estos días, para todo lo que implica rojo arcilloso, secano interior, hay mucha avena sembrada. Hay mucha avena sembrada, pero la gente se está complicando en el sentido de que la rentabilidad que está obteniendo no es la adecuada. Aquí tenemos una pregunta de Juan Carlos Montero, y es la siguiente.
¿cómo se controla la pseudomonas? Una interrogante ya bien general, digamos. ¿Y qué efectos tiene en su rendimiento? A ver, Pseudomonas, si uno ¿cierto? Empieza a analizar, hace 5 o 6 años atrás no era tan importante. ¿Por qué? Porque las épocas de siembra, Pseudomonas está afectado fuertemente por dos cosas: temperaturas bajas y lluvias invernales o principios de primavera, ¿no? Entonces, si uno está sembrando en el mes de mayo o abril, podría sembrar una avena, probablemente va a tener ataques fuertes de Pseudomonas ya en el mes de julio, probablemente julio-agosto, ¿no? Entonces, al final, nosotros ya hemos hecho ensayos con varios productos químicos y no hemos tenido respuesta en distintas dosis de productos y en distintos productos, ¿no? Y los años hicimos un estudio respecto a los testigos, ¿cierto? Que no fueron aplicados con estos productos o con los testigos aplicados, y al final no hubo diferencia. Lo que pasa normalmente, yo siempre digo que Pseudomonas tiene un potencial de pérdida de rendimiento, pero fundamentalmente yo me atrevo a decir que como la avena al final tiene una tasa compensatoria bastante alta, no tanto como el rapeseed, pero compensa fuertemente, ¿ya? Yo lo hubiese mostrado este año en los ensayos míos en preemergente, en Maquehue, y ustedes hubiesen visto las avenas sembradas en mayo, y la hubiesen visto ahora, y realmente avenas que realmente estaban pero muy decaídas, que estaban con mucha pérdida de planta, hoy día son avenas que están espectaculares, ¿no? Porque compensa fuertemente en los macoyos y compensa después en el número de granos por panoja. Entonces al final la pérdida no es tan importante. Yo creo que sí que es importante que empecemos a buscar, porque hay tolerancia o hay resistencia a Pseudomonas, ¿no? Pero las pérdidas de rendimiento hoy día no son tan importantes. Ya, ok. Muchas gracias, Juan Carlos. Por ahora no tenemos más preguntas, ya estamos cerca de la hora de término, un poquitito pasadito, teníamos programado una hora y media, ya estamos pasados cerca de 15 minutos con eso, así que agradecer a Juan Carlos su disposición por su extensa charla, reconocer un poco lo que has hecho, Juan Carlos, en el tema de investigación y desarrollo de la avena en Chile. Eres seguramente el mayor aporte hoy día en términos profesionales para este cultivo. Así que esperamos tenerte en una nueva oportunidad con nosotros para poder hablar de otros tópicos de la avena y de otros cultivos. Te lo agradezco, agradecer la participación de todos nuestros clientes, agricultores, proveedores que participaron con nosotros hoy día, y nos veremos muy luego en otra oportunidad. Que tengan buenas fiestas de fin de año y lo mejor, que tengan una extraordinaria cosecha a pesar de la sequía y todo eso. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.